Bueno, en la presente clase vamos a ver la construcción social del miedo y la inseguridad. Vamos a repasar algunos conceptos, algunas definiciones que tuvimos en la clase anterior, ¿sí? Comenzando con que los seres humanos no tienen un ser dado, fijo, inmutable. El ser humano es estar en un proceso, ¿sí?, de cambio constante, de inventarnos, de reinventarnos dentro de una deriva histórica. No existe algo como una naturaleza humana predeterminada. No sabemos lo que somos capaces de ser, no sabemos lo que somos capaces o podemos transformarnos. Algunos pensadores dicen, sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos ser. Nuestro ser es indeterminado. Es un espacio abierto, apuntado hacia el futuro, una comprensión ontológica de nosotros mismos, donde podemos ver una serie de respuestas y al siguiente día, a la siguiente semana o al siguiente año podemos cambiar ese diseño o esa idea formada que nosotros tenemos, ¿sí? Lo que una aproximación podemos entregar son algunas distinciones generales que sirven como parámetro para definir una estructura básica de posibilidades en este proceso abierto y amplio, ¿sí?, sobre el ser humano. No puede proveer ni más ni menos que eso, ¿sí? Un filósofo, ¿sí?, de la vida y del mundo emocional, ¿sí?, decía que no en vano se ha detenido a examinar las consecuencias que resultan del miedo de los seres humanos, ¿sí? Hablábamos en las clases anteriores del miedo, ¿sí? Hoy en día podemos decir que el miedo juega un papel muy importante en los seres humanos, ¿no?, en la experiencia de la nada y el papel central que en nuestra historia le ha cabido al resentimiento, ¿no? El miedo, tanto en sus manifestaciones de presencia objetiva como en el sistema psíquico de las percepciones cotidianas, está posicionado en las prácticas rutinarias del hombre y mujeres, en la más diversa índole de contexto en todo el mundo. Los medios de comunicación, la industria cultural y la instrumentalización política han conseguido imponer y utilizar sobre las construcciones psíquicas, genéticas y biológicas sensibles de los seres humanos el miedo, la inseguridad como un estado de existencia natural. Ahora, ¿sí?, vamos a ver la percepción, ¿sí? Les di un trabajo práctico para que comiencen a relacionar el miedo, la realidad, la percepción, ¿sí? Decimos que la percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Por lo tanto, sin demasiada duda, cabría decir que la percepción de inseguridad, ¿sí?, o seguridad, que es lo que nosotros necesitamos llegar a ver, es lo que denota en el ciudadano una cruda realidad donde no es menos cierto que los responsables finales de esta sensación subjetiva son el pueblo, Estado con el poder ejecutivo delante y el legislativo detrás. El miedo juega un papel muy importante en la percepción delictual, definiéndolo como una emoción que se dispara ante la percepción de un peligro real o imaginario. El miedo lo podemos manejar, tenemos que trabajarlo el miedo. El miedo se manifiesta como una sensación desagradable, intensa, pero a la vez permite que ante el alerta, ¿sí?, ser más cauteloso. Por ello, ante cualquier emoción podemos sentir miedo en distintas intensidades. El miedo es la emoción más primitiva que posee el ser humano. Siempre existió en el ser humano y nadie puede escapar de eso. Si revisamos en nuestro historial, es probable que alguna vez hayamos sentido miedo y tengamos dificultades en expresarlo libremente. Con esta emoción y en transparencia asociamos que por tener miedo no nos van a comprender o nos pueden llegar a rechazar. Aprendimos que en algún momento de nuestra vida que tener miedo está mal. Nos han inculcado tanto que debemos evitar el miedo, que perdemos la esencia de lo que esta emoción nos puede aportar para poder crecer. Sin embargo, hay ocasiones en las que esta emoción ha sido usada con otros fines, ¿sí?, no necesariamente buenos, sino para reprimir al ser. Como decíamos, ¿sí?, hoy en época electoral, ¿sí?, mediante el miedo se ha gobernado. Algunas personas logran que a través del miedo
otra persona efectúe una acción contra su voluntad, que es la manipulación. Durante las dictaduras, el miedo ha sido la emoción subyacente de los pueblos. Existen personas que no se separan de sus parejas por miedo, aguantando maltratos inaceptables, inigualables. Por miedo la gente se queda en trabajos explotadores y con un mal clima laboral, ¿sí? Esto llegando a provocar estrés, provocando tristeza, provocando incluso la destrucción de la familia, ¿no? Los niveles de tensión del miedo pueden ir desde un nivel 1, ¿sí?, a un nivel 7. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hablado, ¿sí? Del nivel 1 puede verse reflejado en un despertar a la noche por un ruido. Un ejemplo del nivel 4 podría ser levantarse de la cama hacia la cocina desde donde creemos que se produjo el ruido, y con nuestras pupilas dilatadas y nuestro pulso acelerado puede llegar a provocar alguna conducta errónea, o que quizás alguna conducta que no esté dentro de nuestras posibilidades realizarla. En cambio, un miedo de nivel 7, ya sentimos taquicardia, sequedad en la boca, tensión en nuestros hombros y manos. Esto también lo podemos relacionar con los colores de Jefferson Cooper, ¿sí? Hablamos del color, ¿sí? Hablamos del color blanco, ¿sí?, color naranja, ¿sí?, color rojo, color negro. El miedo puede ser visto como una emoción, un estado de ánimo o una emoción enraizada. Como emoción predisponemos 3 acciones. Esto lo relacionamos mucho con el coaching, a las emociones, ¿sí?, al miedo. Uno es huir frente a las amenazas, salir corriendo, escapar o esquivar. Por ejemplo, cuando nos distraemos con un excesivo trabajo para no enfrentar situaciones familiares. La segunda es paralizándonos, por ejemplo, cuando no podemos tomar ninguna decisión. Y la tercera es enfrentando aquello que nos genera miedo. Recordemos, ¿sí?, hablábamos de la seguridad y la inseguridad, ¿sí? Y el miedo, como les vuelvo a repetir, juega un papel fundamental. Como estado de ánimo, cuando perdura en el tiempo, se considera el miedo de este modo, ¿sí? Es muy parecido a comparar con una neblina constante que no nos permite visualizar claramente las cosas desde que despertamos hasta que nos vamos a dormir. Como emoción enraizada, se aprende tras atravesar una situación traumática en el pasado, haciendo que el miedo perdure en el tiempo, y quizás no nos damos cuenta de algún tipo de actividades que nosotros realizamos, ¿sí?, aunque la amenaza no exista. Por ejemplo, tras el accidente, una enfermedad grave o una muerte de un pariente cercano. La percepción de seguridad es un aspecto de la política pública porque afecta positiva o negativamente a la calidad de vida, al comportamiento de los ciudadanos, al atractivo y a la competitividad de la ciudad. Consecuentemente, la percepción de inseguridad, genera un deterioro urbano y de la imagen de la ciudad. Aumento de mecanismos ilegales de autoprotección utilizados por la comunidad para su seguridad en el espacio público o en su entorno, y ruptura a la solidaridad. La percepción de seguridad está principalmente relacionada con el delito, el conflicto y la organización del espacio o el entorno, porque la interacción de los individuos en tu entorno es constante, ¿sí?, y en ella territorio y colectividad se modifican mutua y constantemente. En este juego de equilibrio, en esta dinámica, la sensación de seguridad es una pieza clave para entender el uso del espacio público, además de un indicador muy importante en la calidad de vida de la persona. El miedo, tanto en sus manifestaciones de presencia objetiva como en el sistema psíquico de las percepciones cotidianas, está posesionado en las prácticas rutinarias de hombres y mujeres, en las más diversas índoles y contextos de todo el mundo. Los medios de comunicación, la industria cultural y la instrumentalización política han conseguido imponer y utilizar sobre las construcciones psíquicas, genéticas y biológicas sensibles de los seres humanos el miedo y la inseguridad como estado de existencia natural. En esta situación influye sobre los cambios y transformaciones en la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo, lo que se manifiesta en la diversidad de formas que adquiere la relación de la sociedad con el Estado
y con la economía, con una visión ideológica de acentuado individualismo y competencia sin límite entre las personas, y en el marco de un capitalismo salvaje y depredador de la vida social. En resumen, vamos a ver un artículo, ¿sí?, de una revista, ¿sí?, donde aborda el análisis y la reflexión en torno a la influencia de los medios contemporáneos en el uso y la percepción del espacio urbano. Mediante el examen de los procesos de antropoformización, que es dotar de cuerpos, y especialización, emplazar, dotar de lugar, de los miedos, se discuten algunos hallazgos en la investigación, por ejemplo, en la construcción social del miedo, en sus implicaciones políticas y sociales. Lo que aquí se discute es producto de una investigación de largo aliento que ha venido explorando en distintos territorios culturales y geográficos la presencia del miedo y su alcance, diferenciando en narrativas y prácticas sociales que están transformando el rostro de las ciudades y de la sociedad contemporánea. Este artículo, donde engloba la sociabilidad, inseguridad y miedos, es una trilogía para pensar en una ciudad contemporánea. En este artículo se fundamenta en el proyecto de investigación La construcción social del miedo en la ciudad, ¿sí?, mediante el análisis comparativo, ¿sí?, entre distintas ciudades de Sudamérica, ¿sí?, en distintos países, ¿sí? Le interrogaba en torno al papel que el miedo y la esperanza jugaban en gestión política de las ciudades y su influencia tanto en las formas de organización social como en subjetividades. Es importante que nosotros tengamos y hagamos una distinción, por ejemplo, de las denuncias que ingresan, de las llamadas que ingresan, de los hechos que ocurren a diario en la vía pública, de lo que opina la prensa, ¿sí? También es necesario que nosotros tengamos en cuenta qué es lo que opina la sociedad, ¿sí? Es necesario que nosotros comencemos y hagamos un relevamiento en el lugar, ¿sí?, que salgamos al campo, que tenemos que recorrer el campo para buscar esas respuestas, ¿sí? Como un modelo, ¿sí?, en este caso, en este artículo, contempla el uso de diversos instrumentos y modos de aproximación, ¿sí? La aproximación, el objetivo es acercarse a la sociedad y ver qué es lo que hace falta. En el caso, bueno, al análisis textual, el trabajo se estructura en 7 niveles o planos de investigación: la dimensión sociohistórica, ¿sí?, y estructural, que provee información, datos e insumos para entender la conformación y los anclajes de las ciudades de análisis. Es importante que nosotros tengamos en claro cuál es el objetivo de trabajo, qué es lo que estamos buscando, que las preguntas sean cerradas, ¿sí?, que nosotros tengamos la respuesta para comenzar a cambiar esos datos en información, ¿sí? Esa información nosotros volcarla, ¿sí?, volcarla hacia la sociedad con una respuesta positiva, ¿sí? El plano, ¿sí?, en este caso hablaba de que hay un poder, la etnografía, que parte del supuesto de que la ciudad, en cuanto a su sistema sociocultural, es siempre el resultado de tensiones, negociaciones y disputas entre actores de grado de poder desigual, lo que implicó trabajar con distintos grupos y colectivos urbanos para percibir y documentar las experiencias diferenciadas de los miedos. Por eso hay que tener en cuenta las edades de las personas, quiénes son los trabajadores, quiénes son los que tienen planes sociales, quiénes son los estudiantes. O sea, tener diferentes parámetros para considerar, ¿sí?, esa respuesta que nosotros estamos buscando, ¿sí? El plano de lo que llamó en este artículo arqueología de los temores, ¿sí?, que consiste básicamente en explorar en torno a las figuras narcotraficantes, homosexuales, policías, etc. Son percibidas por operadores del mal o fuentes de miedo y al mismo tiempo figura de esperanza. También en este caso se estudió los procesos de especialización de los miedos. En síntesis, este nivel asume que las emociones, el miedo y la esperanza, se antropomorfizan, ¿sí?, y se especializan, cuerpo y lugares, ¿sí?,
Enseguida viene el nivel en que denominó atmósferas culturales, ¿sí? Donde se indaga por medio de distintos materiales, medios de comunicación, cine, literatura, los objetos, valores, lógicas, conversaciones públicas que configuran el ambiente en el que los actores perciben la realidad. Por eso el trabajo que se le había dado era el miedo, percepción, realidad. Muchas veces la prensa juega un papel, ¿sí? Y la prensa vamos a trabajar, ¿sí? Durante todo el trayecto, qué es lo que piensa la prensa, ¿sí? ¿Qué es lo que habla la prensa? Porque muchas veces vamos a ver que salen algunos artículos periodísticos y que muchas veces, ¿sí? No sale el resultado del mismo, ¿sí? Los planos de los relatos, ¿sí? Que analizan las historias, los mitos, las leyendas y los imaginarios urbanos, con el objetivo de detectar áreas sensibles que operan como metaforizaciones de los miedos ciudadanos. El nivel del objetivo que documenta mediante 3 áreas claves los datos que dan densidad a la experiencia de inofensión ciudadana: seguridad, precarización, desinstitucionalización y finalmente el plano de las narrativas, que constituye la interacción e interfase entre todos los niveles de investigación. Así, en este ensayo se ubica en el territorio de las narrativas y alude a datos, referencias e interpretaciones provenientes de las distintas fases de la investigación, con las cuales se fortalece la argumentación y el sentido del tema tratado.